¿Qué tal amigos de YouTube? Les hablo otra vez para darles la bienvenida a este nuevo video para el canal. En este caso vamos a estar viendo lo que son los procesadores en Intel. Bien, en otros próximos videos vamos a ver, pero en la marca AMD. Ahora, los procesadores, nosotros ya habíamos visto unos videos antes de qué, para qué servía, ¿no? Lo que es un procesador en sí, ¿no? De forma básica. En sí los procesadores es donde va a entrar toda la información bien del exterior cuando nosotros, por ejemplo, estamos moviendo el mouse, digitando o haciendo otro tipo de introducir datos a la computadora. El procesador recolecta todos estos datos y los, ¿no? Como por eso tiene ese nombre, lo procesa, ¿no? Lo organiza todo y nos lo devuelve en información. Esa es la tarea principal del procesador. Entonces, nosotros vamos a ver en esta marca que es de Intel y después ya más adelante en AMD. Bien, un poco de historia de esto de lo de Intel. Intel fue fundada en 1968 por Gordon Moore y Robert Noyce. Intel deriva de las siglas de Integrated Electronics, ¿no? Y el 15 de noviembre de 1971 lanzaron su primer microprocesador, que fue el Intel 4004, ¿no? O 4004, para facilitar el diseño de una calculadora. Y vemos que es este pequeño dispositivo de aquí que tiene, ¿no? El 4004. Este fue el Intel 4004 que sacaron en 1971. Fue el primer microprocesador que lanzaron ellos, su compañía. Bien, ellos son Robert Noyce y Gordon Moore, los que son los fundadores de Intel. Bien, ahí están sus fotos. Y luego bien tenemos ya lo que es la parte importante, ¿no? Los procesadores más conocidos en Intel en el mercado. Yo estoy poniendo los que son los que van más en el mercado, los que son más comercial, porque hay otros también. Bien, hay otros que no son tantos, pero estos son los más comerciales. Bien, y estos procesadores son actualmente los más comerciales en Intel, siendo el Core i9, este de aquí, el que está en este empaque medio extraño, el más potente entre todos. Tenemos el Core i3, el Core i7, el Core i3, el Core i5, el Core i7 y el Core i9. Ya, ahora, capaz si tú me estás viendo ya en tu computadora, tal vez ya sabes qué procesador tiene tu computadora. Bien, puede ser que tenga de marca Intel, que sea un Core i3. Capaz cuando tú lo compraste te dijeron, sí, tu computadora va a ser una Core i3, entonces tú ya sabes que es un Core i3. O capaz te dijeron que era una Core i5, entonces ya sabes, o una Core i7. Y si ya eres, ¿no?, afortunado, una Core i9, ¿no? Ahora, capaz estos nombres no te suenan y a ti te dijeron, no, va a ser de otra marca, de AMD. Bien, eso lo vamos a ver un poco más en otro video. Pero estos son los más comerciales de Intel. Y los procesadores han tenido sus generaciones. Bien, van como desde los más antiguos y fueron avanzando, sacando más generaciones y más generaciones, hasta la generación que la encontramos actualmente, que se está grabando en esta fecha, que estamos en la 9ª generación de procesadores. Bien, ha pasado desde la primera, segunda, tercera, cuarta hasta la 9ª generación de procesadores. Y en un momento vamos a ver más adelante cómo fijarnos qué tipo de generación tiene nuestra computadora, bien, nuestra laptop, nuestra PC de escritorio, un poquito más adelante. Pero lo que quiero que sepan es que Intel fue así, desarrollándose por generaciones y generaciones. Bien, ahora la nomenclatura de procesadores de Intel, es decir, cómo nosotros verificamos qué tipo de procesador es, ¿ya? Porque tú cuando vas a comprar o vas a tener un procesador en tu mano, tienes que saber qué generación es, qué marca, qué tipo de modelo, para que, no sé, capaz puedas comprar algunas cosas para que lo complementen al procesador. Entonces es importante saber la nomenclatura. Bien, en un procesador es un rectángulo, es un cuadrado pequeño donde tiene escrito
en la parte superior tiene escrito la marca, que en este caso es Intel Core, que se ve aquí en la parte de arriba, Intel Core, esta es la marca. Luego va a ir acompañado el modificador de la marca, en este caso el i7, bien, entonces Intel Core i7, ahí tú ya sabes que es un i7. Luego, en la parte de la derecha va a venir el indicador de generación. Este es el que es importante también. Este te va a decir en qué generación se encuentra ese procesador. Mientras la generación sea más alta, va a ser mucho mejor el procesador. En este caso es un Intel Core i7 de octava generación. Bien, después van a venir unos dígitos numéricos de SKU y luego va a venir un sufijo que nos va a dar una información un poco más detallada del procesador. Bien, hay diferentes sufijos que nos van a decir para qué tipo de uso se va a hacer este procesador. En este caso, esta U es de que normalmente se suelen utilizar en tablets o en dispositivos portátiles. Bien, y después va a venir el nombre del proceso, ¿no? Procesador. De igual forma, Intel Core i7 nos da el indicador de generación, en este caso es de séptima generación, los dígitos numéricos y el sufijo. Igual, ¿no? Intel Core i7 de sexta generación, los dígitos numéricos y el sufijo. En este caso esta K significa que es un procesador desbloqueado. Es decir, que nosotros podemos aumentar su potencia, podemos volverlo mucho más potente. Cuando tiene esta K, es que es desbloqueado. Y a esa práctica de aumentar la potencia nosotros mismos a un dispositivo electrónico se le conoce como overclocking. Bien, y es muy conocido en el mundo de lo que es el gaming. Bien, los gamers siempre paran ahí overclockeando sus procesadores, sus memorias o incluso sus tarjetas gráficas. Bien, luego tenemos el que es hasta ahorita el procesador como que más potente ahorita de Intel, en este caso de la novena generación. En la anterior diapositiva era hasta la octava generación, pero también hay Core i7 de, bueno, novena generación también, ¿no? Y luego tenemos el Core i9 de novena generación. De igual forma, Intel Core nos da acá la marca, el i9, la generación, los dígitos y el sufijo, ¿no? En este caso esta K también nos indica que es un procesador desbloqueado, es decir, podemos aumentar, si nosotros queremos, la potencia de este procesador, siendo mucho más potente. Bien, ahora yo les había dicho que habían sufijos de los procesadores, ¿no? Que es lo que se encuentra acá en la parte de la derecha. Bien, hay diferentes sufijos. Por ejemplo, puede ser que en vez de K te aparezca una C. Estos son procesadores para computadoras de escritorios basados en LGA 1150. Esta palabra de aquí hace referencia a dónde va a ir encajado el microprocesador. Bien, cuando tú compras un microprocesador, tú lo vas a poner, como lo habíamos visto anteriormente en los videos pasados, tú lo pones en tu placa madre. ¿Bien? Esa placa madre va a tener un compartimento, un socket se le llama, donde ahí va a ir encajado el microprocesador. Ese socket se le conoce como LGA 1150. 1150, ¿por qué? Porque hace referencia a que son 1150 pequeñas conexiones entre el procesador y tu placa madre. A esas conexiones se le conocen como pines, por eso son 1150 pines. Estos corresponden a la cuarta y quinta generación de Intel, es decir, a la cuarta o quinta generación de los procesadores de Intel, e incluyen gráficos de alto performance. Si nos aparece una H, significa la letra H al final de un procesador Intel, significa que tiene una tarjeta gráfica, bueno, una tarjeta de gráficos Intel bien incluida en su procesador de alta velocidad, lo cual la hace superior a los estándares y te permite edición de video con renders rápidos e inclusive jugar en gráficas medias o altas, algunos títulos recientes con calidad de Xbox. Entonces esta H significa que tiene digamos como una tarjeta gráfica integrada en el procesador que la hace un poco más potente en la parte de videos, que es como tener
una tarjeta gráfica, ¿no? Aparte, pero pequeña. Luego tenemos los sufijos K o X. La letra K o X en un procesador Intel viene de la palabra unlock, que en español significa desbloqueado, es lo que yo les estaba diciendo. Es decir, este tipo de procesadores no cuentan con un gobernador de frecuencia, por lo que puedes elevar su frecuencia, es decir, su rapidez a la que van, a la que tú quieras, ¿no? Si quieres volverlo más veloz, puedes hacerlo, pero eso sí, eso se tiene que hacer con cuidado porque puedes causar sobrecalentamiento y al final una inestabilidad en el procesador y bueno, puede sufrir algunos daños severos, ¿no? Por eso esa práctica se le llama overclocking y es que hay que tener un poco de cuidado. Luego tenemos la letra M y la M es de móvil y sencillamente está limitada a procesadores para dispositivos móviles como tablets, laptops, ultrabooks, NUCs, entre otros. Y estos procesadores usualmente correrán en menor velocidad que su hermano sin M, que es para escritorio. Bien, entonces esto de la M es como yo les estaba diciendo, es para mayormente dispositivos móviles, por eso tiene esa M, y la U también. Hay más sufijos también, pero yo les he puesto los que son como que los que más se reconocen, los que más aparecen en procesadores, pero sí hay un poco más de sufijos. Bien. Bueno, y esto de que corre en menor velocidad de la letra M es claro porque en una laptop no podemos pedirle tanto a una laptop porque una laptop como es móvil nos consume también la batería, entonces si le pedimos mucho se va a gastar mucho más rápido la batería, entonces por eso tiene que ser a menor velocidad y que consuma menos baterías porque son para dispositivos móviles. Bien, también tenemos lo que es la letra U, que ya les había dicho, y la letra U es de ultra low power, que significa ultra bajo potencial, pero no se refiere al potencial del procesador, solo es que trabaja a menor voltaje y wattaje, por lo que sí es más lento que uno tradicional, pero no es como una tortuga tampoco esto de la letra U. Estos procesadores son una maravilla que han logrado que con solo 3 celdas, que son las de la batería de la laptop está conformada por celdas. Bien, y esta puedas hacer de esas 3 celdas, puedas hacer 6 horas o más con tu laptop. Cuando hace años lo tradicional era tener 6 celdas de batería para un promedio de 2 a 3 horas de uso. Y eso que las laptops de ahora tienen mucho más celdas, ¿no? Entonces duran mucho más con estos procesadores que son con el sufijo U. Bien, luego tenemos algunos ejercicios que vamos a ver cómo lucen en realidad estos microprocesadores para que puedas verlos. Te voy a poner uno que en este caso puedes ver que dice que es de Intel. Acá dice la marca Intel, así se ven los procesadores. Intel Core i3, te está diciendo que es un procesador Core i3 y te dice aquí el i3 guión, esta es la nomenclatura, te da la generación. Entonces este es un Core i3 de octava generación, es el 8100. Incluso te da la frecuencia, te da la rapidez con la que va este procesador, que es de 3.60 GHz. Bien, los procesadores de Intel, estos Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 van a GHz, ya esa es su frecuencia. Otro, por ejemplo, este ya como lo habrás reconocido es un Core i3, también es un Intel Core i3, pero esta es de cuarta generación, es el 4130 y también te da su velocidad en gigahertz, 3.40 GHz. Es que podemos apreciar el Intel Core i3, en este caso 3240, nos está diciendo que es de la tercera generación y que va a una frecuencia de 3.40 GHz. Otro que tenemos, este es mucho más antiguo, este es un Intel Core i3, pero no creas que este es de quinta generación, no, este es de primera generación, es un Intel Core i3 540 de primera generación. Cuando tú veas 3 números, directamente ya es de primera generación, no hay nada más que hacer, y este es de 3.86 GHz. Otro más que tenemos, por ejemplo, el Intel Core i5, este es un i5 3470, nos está diciendo que es de tercera generación. Bien, luego tenemos otro, por ejemplo, el Intel Core i5
6600K. Acá encontramos un sufijo, por ejemplo, nos está diciendo que es de sexta generación, es un i5 de sexta generación y es un procesador desbloqueado, es decir, que nosotros podemos hacer uso del overclocking para aumentar su potencia, para llevarlo a niveles un poco más elevados. Va a 3.5 GHz. Cuando tú haces el overclock, esto ya no va a estar ya no va a ser 3.5, capaz va a ser 3.60, 3.70, 3.80 GHz. Entonces la frecuencia va a aumentar. Y por último tenemos un Core i7, este de cuarta generación, 7070, y tenemos también otra vez el sufijo de S. Como ya había dicho, hay varios sufijos. Bien, este es otro que es del sufijo de S. Y este va a 3.10 GHz. Bien, esta frecuencia es un poco más pequeña porque esta S hace referencia también que va para aquellas computadoras que consumen poca energía. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros reconocer qué tipo de procesador tenemos. Para ello, si estás en Windows 7, vas a encontrar en la mayoría de los casos un icono que va a ser equipo, y lo que tendrías que hacer es dar clic derecho y dar en propiedades. Si estás en Windows 10 o no lo encuentras ese pequeño icono de equipo, dirígete al botón menú de inicio y escribe equipo, y va a tener que aparecer equipo en Windows 7, y si es Windows 10 va a decir este equipo. Solamente le das clic derecho y le das clic en propiedades, dejas que cargue un poco y te va a aparecer lo que es la información básica acerca del equipo, ¿no? Y del sistema operativo. Nos dice, por ejemplo, la edición de Windows que tenemos. En mi caso yo tengo el Windows 7 Ultimate. Bien, luego si bajamos un poco más nos va a decir el procesador. Bien, en mi caso es un Intel Core i3 y es de primera generación. Sí, es un poco, ya es antiguo esta laptop. Es de primera generación y encontramos un sufijo aquí que es la M. Esta M hace referencia a que estoy grabando en una laptop. Entonces esta M hace referencia a que es un procesador que va para dispositivos móviles. Me dice incluso la frecuencia, me dice que va a 2.40 GHz. Bien, si vamos un poco más abajo nos dice también la memoria RAM, la memoria instalada. Yo tengo en este caso 3 GB. El tipo de sistema operativo me dice que es un sistema operativo de 64 bits. Recuerda que en Windows nosotros nos podemos dividir en Windows de 32 bits o Windows de 64 bits. Actualmente se utilizan ya prácticamente en casi todos los casos 64 bits. El tipo de sistema de 32 bits ya es para computadoras antiguas. Entonces no te sorprendas si capaz por ahí tú lo tienes. Significa que ya capaz ya es tiempo de cambiar de computadora y darte un poco más de potencia, ¿no? Para que puedas trabajar cómodamente. Y bueno, nos dice nada más. Esa es la parte más importante para poder nosotros conocer qué tipo de procesador tenemos. Recuerda que mientras más alto sea la generación, va a ser mucho mejor el procesador en la mayoría de los casos. Bien, y recuerda también de los sufijos. Ahora, esto del procesador es importante para aquellas personas, por ejemplo, que quieran comprarse, quieran adquirir, quieran incluso vender computadoras. Tienen que conocer qué procesador van a comprar para vender, porque si no lo hacen van a comprar o van a adquirir para ustedes y no les va a funcionar, porque tienen que ser compatibles todas las piezas, y eso es algo que veremos ya un poco más adelante de lo que es la compatibilidad entre todos los equipos, para que si tú quieras armar una computadora o quieras vender una computadora, tienen que ser compatibles todos los dispositivos, tienen que funcionar bien todos uno contra uno. Si uno falla puede crear inestabilidad en el sistema y eso, bueno, es malo, ¿no? No te va a funcionar a ti, no te va a funcionar para que lo vendas a alguien. Entonces por eso es importante conocer, y el primero de estos es el procesador. Sin más, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like al video y compartirlo si les ha gustado. Y me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.